Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este jueves. ¿Qué tal les ha ido esta semana? Espero que Dios les haya bendecido grande y maravillosamente y que hayamos podido reconocer, sentir y observar su presencia y su mano poderosa actuar a nuestro favor durante todos estos días, porque eso es lo más importante. Más allá de recibir las bendiciones y el favor de Dios, saberlo reconocer en nuestro día a día, en las cosas inmensas y maravillosas que Dios hace por nosotros, como permitirnos despertar cada día, pero también en las pequeñitas, en esos detalles que a veces no notamos y que Dios pone ahí para bendecir nuestro día a día. Yo deseo que este jueves Dios te permita observar su presencia y sentirla, te permita reconocer ese inmenso y maravilloso amor con el que Dios obra a favor de todos y cada uno de nosotros, con el que el Padre obra sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre todas aquellas cosas que llevamos a cabo. Que este jueves sea la mayor bendición que tengamos, observar cómo Dios obra en nosotros mismos, aquí en nuestro corazón, en nuestra mente y a nuestro alrededor. Y hoy jueves vamos a continuar con la lectura del profeta Daniel, los capítulos 4, 5 y 6. Y vamos a seguir avanzando con estas profecías, con estas enseñanzas que Dios nos transmite a través de este gran profeta. Y antes de iniciar la lectura vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con el capítulo número 4, que dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar,
dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echaren de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que él lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real,
y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar su sueño y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que él pone sobre a él que le place, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Capítulo número 6.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era para uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo llamamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que con el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas al que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y a su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esos 3 capítulos se hace una hermosa relatoría de sucesos muy importantes, como el hecho de cómo Dios, ¿sí?, ataca, ¿sí?, y aborrece la soberbia del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la soberbia del hombre, como la que se manifestó en Nabucodonosor, el cual era un gran rey, y el imperio babilonio una gran potencia poderosa militarmente y económicamente en aquellos tiempos, en la antigüedad, ¿sí?, se llenó de soberbia, se sintió superior a Dios. La soberbia nos hace sentir superiores a Dios. No es el dinero, no es el poder, ¿sí?, no son los bienes que tengamos a nuestro alrededor o en nuestra posesión, es el no reconocimiento de Dios. Porque, como siempre tengo mi herramienta, ¿verdad?, podemos ser poseedores. Imaginémonos que este palillo es el objeto más valioso, ¿sí?, que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Y no le agradecemos a Dios por poseerlo. No reconocemos que Dios nos permitió lograr tener nuestro palillo, por así decirlo. Porque hago el ejemplo siempre con el palillo, pero es lo único que tengo aquí a la mano, ¿verdad? Pero, porque no se requiere, para llenarse de soberbia, no se requiere que tengamos grandes bienes y posesiones. No se requiere que seamos ultrapoderosos, gobernantes, ¿sí?, o millonarios. Se requiere simplemente llenarse de soberbia. Se requiere no reconocer a Dios y creer que todo lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo, ¿sí?, poco o mucho. En la actualidad, hoy en día, el que tiene mucho siempre va a esperar que alguien tenga más, ¿sí? El que tiene poco se va a enaltecer con eso poco, ¿sí? El que tiene un poquito más se va a enaltecer con ese poquito más, porque el problema es el sentimiento que se, ¿sí?, genera en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Hay personas muy soberbias, ¿sí?, que comparados con las posesiones de otros no tienen nada, ¿sí?, pero sin embargo tienen mucha soberbia. Esa soberbia se da por no reconocer a nuestro Padre Celestial, por no reconocer que de Él tiene nuestra vida en sus manos. Se nos hace a veces incluso increíble, ¿sí?, pero es la realidad. Nuestra vida está en manos de Dios. Él es el que permite que nuestra alma sea restaurada cada mañana en nuestro cuerpo. Él es el que nos permite despertar, en otras palabras. Él es el que permite que tú y yo sigamos respirando, leyendo, compartiendo y escuchando, ¿sí?, su palabra en este momento. Él es el que tiene contados nuestros días. Desde ahí, de este simple y sencillo hecho que es el poder vivir, nosotros debemos de agradecer y reconocer a nuestro Padre Celestial. Imaginémonos en lo demás entonces. El alimento que recibes, el trabajo que tú tienes, la capacidad, la inteligencia, el don de sabiduría, de ciencia, entendimiento, vienen de parte de Dios. Porque Dios nos creó del pueblo de la tierra y fue quien sopló aliento de vida en nuestra nariz. Porque Dios fue quien te colocó en el vientre de tu madre. Porque Dios, sí, eligió que tú nacieses, crecieses y te desarrollases y fuese y recibieses sus bendiciones, ¿sí? No importa que no seas cristiano, religioso, creyente, ¿sí? Aquí está un ejemplo con Nabucodonosor. Nabucodonosor no era hebreo, no era israelí, no era judío, porque para este entonces, ¿sí?, ya el título de hebreos ya no se utilizaba tanto, porque como todos pertenecían a la tribu de Judá, los que estaban en cautiverio de Babilonia y los que se habían quedado en el cautiverio a manos de Asiria,
¿sí? Eran de las otras 12 tribus. Ya el término hebreo ya no ya no preponderaba, ya no prevalecía por completo. Entonces ya eran, ¿sí? Se estaba enraizando, se estaba desarrollando el término judío, que es el que conocemos hoy en día para hacer referencia al pueblo de Dios. Nabucodonosor no era hebreo, no pertenecía al pueblo de Israel, era su opresor, no era judío, ¿sí? Era babilonio, ¿sí? De una ascendencia y descendencia babilónica, apartada por completo del pueblo de Dios, ¿sí? Nabucodonosor era descendiente de Nabopolassar, ¿sí? Que fue su abuelo. No importa que no seas cristiano, ahí está el claro ejemplo. No importa que no seas de ninguna denominación, no importa que no seas un creyente fervoroso que cada 8 días está en la iglesia o en la congregación. Lo que importa es que reconozcas a Dios, ¿sí? En tu corazón, que reconozcas su potestad y su majestad y saber que todas las cosas están en su mano, que Él gobierna los cielos y la tierra, y quien a Él quiere dar y quien a Él quiere quitar, ¿sí? Eso es lo que le hizo. Ese fue el ejemplo que nos deja el Padre en esta revelación a Daniel, en este libro. Reconozcamos todos el poder y la majestad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque cuando nuestro corazón se llena de soberbia, Dios aborrece esa soberbia. Y más cuando estamos tomados de su mano. Más cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? Hay veces que por cualquier mínimo cargo, responsabilidad, mejor dicho, porque no hay cargos, ¿verdad? En la congregación, que por cualquier mínima tarea, ¿sí? de forma extraordinaria llevamos a cabo, ya nos sentimos los cristianos del año. Que porque llevamos 10, 15, 20, 40, 50, perdón por la mofa, ¿verdad? 100 o 200 años en la congregación, siendo cristianos, ya somos superiores a los demás hermanos. ¿Sí? Que porque hemos tenido la disposición y la bendición de Dios para poder leer las Escrituras 5, 6 o 7 veces o más, ¿sí? Es una bendición poder hacerlo. Ya nos sentimos más sabios que los demás. Que buscamos adquirir sabiduría para impresionar, pero también para someter, para juzgar, para señalar, para ganar debates en la congregación. Que nos aprendemos 40, 50 versículos de memoria, nos esforzamos y Dios permite que nos lo aprendamos, ¿sí? para andar de soberbios, mostrando que sabemos más de los demás. Que nos convertimos en un escriba, en un rabino, en un fariseo o en un saduceo, ¿sí? Que eran los intérpretes y los intelectuales de la Torá, de la palabra de Dios, ¿sí? Para someter y para señalar al pueblo. Pero no compartimos con el prójimo, sea hermano o no hermano en Cristo, con el prójimo en general, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, que eso es lo más importante. Ama justicia, dice nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ama justicia, sé justo, ama justicia y misericordia y humíllate delante de tu Dios. ¿Sí? Lo dicen los profetas. Lo dice, si no mal recuerdo, Oseas o Jeremías, una cosa así. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Cumplir con el primero y segundo mandamiento, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amarás a nuestro Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, no menos importante, pero semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si Dios nos permite recibir sabiduría, entendimiento, comprensión, revelación, iluminación de su hermosa y bendita palabra. Si Dios nos permite y nos coloca en lugares de responsabilidad, como lo es compartir su palabra hacia los demás, como lo es permitir que alguien
venga contigo para que reciba una sugerencia o un consejo en base a la palabra de Dios y a la experiencia que Dios te ha permitido adquirir en las vivencias, las pruebas, los procesos, las aflicciones, las tribulaciones, pero también las bendiciones y el favor que Dios ha derramado en tu vida. ¿Sí? Asume esa responsabilidad con humildad, ¿sí? Sabiendo que Dios te colocó ahí y que si te llenas de soberbia, Dios te puede quitar. ¿Sí? Y que delante del Padre siempre hay que caminar con humildad. Otro tema muy hermoso es el de Belsasar. Aquí solamente puntualizar una circunstancia. ¿Sí? Muchos estudios, ¿sí? Análisis e interpretaciones de la palabra determinan que el rey Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, que era el nieto de Nabucodonosor. ¿Sí? Pero sin embargo la palabra es muy clara y se habla de su hijo. Nada más que en algunos estudios o algunos comentarios nos vamos a encontrar con el hecho de que el rey Belsasar, que tenía el mismo nombre que le habían puesto a Daniel, recuerden que a Daniel le cambió el nombre Nabucodonosor, ¿sí? La palabra menciona, ¿sí? Y se dirige al rey Belsasar como hijo de Nabucodonosor. Daniel hace referencia a tu padre, Nabucodonosor. Sin embargo, muchos estudios afirman, ¿sí? Porque compaginan la historia universal y han encontrado vestigios de archivos, ¿sí? Pergaminos antiguos, en este caso Babilonia grababa en las piedras, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? Escribía los registros en piedras, en tablas de piedra, ¿sí? Por eso se han encontrado en donde dicen, ¿sí? Que se habla de un hijo de Nabucodonosor y después de Belsasar, ¿sí? El que cayó con el imperio persa, ¿sí? Belsasar se llena de soberbia. Daniel se lo dice muy claramente, sabiendo todo lo que pasó con tu padre, Nabucodonosor, ¿sí? Sabiendo que lo convirtieron en una bestia en el campo durante 7 años, y que Nabucodonosor, ¿sí? Porque muchos nos concentramos en lo hizo bestia y comía hierba. No, lo hermoso es, qué triste, ¿sí? Que Nabucodonosor haya sido convertido en bestia, ¿sí? Pero reconoció a Dios. El mensaje de que Nabucodonosor fue convertido en bestia no es el hecho de, ay, qué temor, ¿no? Bien se lo merecía, dicen otros, no, sino que fíjense lo que provocamos que Dios haga, ¿no? En nuestras vidas, para reconocer a nuestro Padre Celestial, para reconocer al único y todopoderoso Dios. Veámoslo desde esa perspectiva, ¿sí? Nabucodonosor orilló al Padre porque cuando Daniel le revela y le interpreta el sueño, dice, pasaron 12 meses, al cabo de 12 meses. O sea, todo un año, vamos a llamarlo así, para reflexionar en la revelación que le había dado Daniel, en el saber decir, a mi soberbia, reconoce, ¿sí? Daniel le dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez con eso será una prolongación de tu tranquilidad. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey? La misma que damos nosotros a veces en nuestra vida. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real y con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y ¡pum! Vas al campo, Nabucodonosor. La soberbia, ¿sí? Del hombre, la altivez del corazón, el sentirnos superiores a Dios. Cuando uno piensa o siente en nuestro corazón, en nuestra mente, a mí no me va a pasar, eso no es cierto. Los hermanos están exagerando. El hermano que me mandó a Dios a hablar o el que dice que viene de parte de Dios a dar un mensaje es un persignado, está exagerando, no conoce a Dios. Cuando en nuestro corazón hay esos pensamientos, cuando en nuestro corazón desdeñamos a alguien que nos exhorta, cuando en nuestro corazón rechazamos la palabra que nos confronta, corta y redarguye, cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, menospreciamos los mensajes que Dios nos manda, cuidado,
porque nos estamos llenando de soberbia, de altivez, ¿sí? En nuestro corazón. Y eso es algo muy peligroso delante de los ojos de Dios. Muy peligroso. Peligroso, dice un video que me hace reír mucho. Mene, mene, tekel, uparsin. Recuerdan que Daniel en el texto, en la lectura de ayer se describió la revelación que le dio a Nabucodonosor sobre la estatua que Nabucodonosor había construido y la que primero había soñado, ¿no? Una estatua que estaba conformada por una cabeza de oro, por los hombros y los brazos de plata, ¿sí? Por otra parte de bronce, las piernas de bronce y una parte más baja de hierro y después, ¿sí? Los pies de hierro, una mezcla de hierro y de lodo, ¿verdad? Y que habló cómo iba a ser, hasta cómo en sus sueños se veía que se destruía esa estatua y le dijo el significado, los reinos que vendrán, ¿verdad? Más adelante en los capítulos vamos a leer sobre otra parte de referencia a esta profecía. Esta estatua, sí, de la que Nabucodonosor soñó y luego construyó, a la que no se quisieron postrar de rodillas delante de ella Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Y que fueron echados al horno de fuego. Esta estatua hace referencia, ¿sí?, a los reinos que provenían posterior al imperio de Babilonia. Daniel se lo explica, Daniel o Belsasar se lo explica a Nabucodonosor muchísimo tiempo antes de que sucediera. ¿Sí? En el caso de que el rey Belsasar, ¿sí?, fuese nieto de Nabucodonosor, ¿sí?, habrían pasado por lo menos 50 años, ¿verdad? Pero si Belsasar el rey fuese hijo de Nabucodonosor, habrían pasado por lo menos 30 años después de que Daniel hizo la revelación del sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Estos reinos, ¿sí?, eran, la cabeza representaba al Babilonia, como se lo dijo Daniel, pero la plata representó a los persas, que llegaron en ese momento, después de la falta de respeto de Belsasar de llevar los utensilios sagrados para amenizar la celebración con sus príncipes, ¿sí?, doncellas y concubinas, ¿verdad? Una falta de respeto a Dios, porque Dios es el que había permitido que Nabucodonosor sustrajese los objetos sagrados, santos del templo, los utensilios santos, y se los llevara a Babilonia. ¿Sí? Nabucodonosor no había hecho las cosas porque sí, tal era, ¿sí?, la conexión que tenía con Dios, aunque de forma inconsciente Nabucodonosor no lo sabía, ¿sí?, que Nabucodonosor fue utilizado por el Padre. Lo reconoció después, como nosotros. Creemos que nos encontramos con Dios el día que nos bautizamos, el día que fuimos por primera vez a la congregación, ¿no? Ese día reconociste, ese día abriste los ojos y comenzaste a ver a Dios en tu vida. Dios, ¿sí?, tiene una relación, una conexión contigo y conmigo desde mucho antes que incluso nuestros padres, ¿sí?, recibieran el aliento de vida, ¿sí? Entonces, comienza el cumplimiento de la profecía de Daniel, en donde los medos, ¿sí?, los persas, ¿sí?, Darío de Media toma, derrota al imperio babilónico y cae en sus manos de los medos persas, de los persias. Se dice medos persas porque era una alianza de dos pueblos. Los medos eran uno y los persas eran otro. Cuando se aliaron para unir esfuerzos y tomar el control de lo que era la región del Mediterráneo y posteriormente la región de Mesopotamia. ¿Cuáles son estas dos regiones? La parte norte y la parte sur de lo que hoy conocemos como el continente europeo, donde se encuentra Inglaterra, Europa, en general España, Italia, ¿sí?, Alemania, Rusia y todos esos países conforman la parte norte del hemisferio. La parte sur, donde se encuentran ubicados, por ejemplo, Irán, ¿sí?, las fronteras del África, donde se encontraba Egipto y otras ciudades que están hoy en día ahí asentadas, ¿verdad?
Esa era la región del Mediterráneo, la de Mesopotamia estaba hacia arriba, vamos a llamarlo así. Los medos persas unieron fuerzas, toman Babilonia y se establecen, ¿no? Y Daniel, aunque en el último versículo del capítulo 6 dice, y este Daniel prosperó en el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, es el mismo Daniel, ¿sí? El del cautiverio, el de Judá, el que Dios había bendecido, ¿no? No tan solo con sabiduría, con conocimiento y ciencia, no tan solo con enseñanza superior a la de los demás, sino también con su favor, ¿sí? Este mismo Daniel trascendió entre dos imperios con la bendición de Dios. Como se los decía, y era una forma distinta de pasar el cautiverio, ¿verdad? Tomado de la mano de Dios, enfocado en su enseñanza, firme, ¿sí? Confiado en su palabra y en su promesa, no en el problema, no en el cautiverio, ¿sí? Y honrándolo de todo corazón, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Podemos estar enfocados en Dios, pero si no le hacemos nada, si no le hacemos caso, si nosotros mismos no nos esforzamos día a día por someter nuestra carne, los deseos de nuestra carne y de nuestro corazón delante de la voluntad de Dios, pidiéndole al Padre que Él sea el que obre y dirija las cosas en nuestra vida, pues no vamos a desatar el poder, el total, no vamos a desatar de forma total el poder en nuestras vidas, porque Dios muestra su gloria y desata la potencia del mismo en aquellos corazones dispuestos, ¿sí? A honrarle, a servirle, ¿sí? A postrarse de rodillas delante de su majestad y de reconocer su potestad cada día de nuestras vidas, ¿sí? Se reafirma el hecho de que Dios protege, ¿sí? De que Dios honra, de que Dios bendice a su pueblo, a sus siervos. Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿sí? Muchos juzgan al rey, ¿sí? Darío, pero hay que leer detenidamente, ¿sí? El rey Darío no quería echar a Daniel en el foso de los leones, sin embargo había caído en la trampa de sus sátrapas, ¿sí? De los encargados de despacho, esos son los sátrapas, ¿sí? Hoy en día se utiliza esa palabra para desdeñar a otros muy equivocadamente porque no conocen el significado, ¿sí? Los sátrapas eran los encargados de representar al rey en ciertas regiones. En esa parte después estaban sujetos a unos gobernadores, esa era la estructura. Fue uno de los grandes avances que tuvo el imperio medo-persa. La estructura, establecer una estructura de gobierno, ¿sí? Un orden como el que conocemos hoy en día, que después fue heredado hacia los grecios, hacia el imperio griego y hacia los romanos, ¿verdad? Pero ese no es el punto, ¿sí? El rey había caído en la trampa de sus sátrapas, el rey Darío, y se debe claramente. Aquí quiero resaltar el hecho de leer la palabra detenidamente. No nos sentemos a ya leí 3 capítulos, ya. No, meditemos en ella. Cada vez que tomemos las Sagradas Escrituras, recordemos lo que Dios le dijo a Daniel. ¿Sí? Medita en ella de día y de noche. ¿Sí? Podemos ver cómo Darío, ¿sí? Sabe, buscó todo el día cómo librar a Daniel, porque sabía que era inocente. El rey Darío sabía quién era el Dios de Daniel, ¿sí? El que gobernaba todo. Sin embargo, había caído en la trampa y tuvo que acceder a colocarlo en el foso de los leones, ¿sí? Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero le dijeron los edictos no pueden ser revocados, y era una circunstancia que existía. ¿Sí? Sin embargo, nuestro Padre Celestial permitió que Daniel fuese llevado al foso de los leones, ya habiendo ordenado a los leones que no le hicieran nada a Daniel, por supuesto, ¿verdad? Sí, vamos a imaginarlo de esa manera. Si te voy a mandar uno de mis hijos, por favor, ni un rasguño me le hagas, ¿verdad? Y los leones, obedeciendo a su creador, como nosotros debemos obedecerlo, así lo hicieron, ¿verdad? Y no tocaron ni un solo cabello de Daniel. El rey Darío vivió momentos de angustia, una noche en donde no pudo dormir, ¿sí? En la cual muy de mañana fue a observar con esperanza, ¿sí? De lo que se encontró, que era a Daniel vivo y la, ¿sí? Majestad de Dios,
¿sí?, manifestada sobre él. Dios nos quiere seguir protegiendo de los leones, de las bestias y de todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, disponer nuestro corazón a Dios, permitir que Dios obre en nuestras vidas cada día, que se cumpla su voluntad y su propósito, y nosotros colocar a Dios por encima y por delante de todas las cosas. ¿Sí? Nosotros darle a Dios no solo el primer lugar, el segundo y el tercero. Si Dios está en primero, segundo y tercer lugar en tu vida, lo demás no solo vendrá por añadidura, será una maravillosa añadidura la que derramará nuestro Padre Celestial sobre ti, sobre tu familia, sobre tus seres queridos y sobre todo tu alrededor. Pero debemos de entender que el secreto no está en ser el cristiano del año, ni el teólogo del siglo, ni el investigador más sabio, sino en tener un corazón dispuesto a su majestad y amar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, así como a nuestro Señor Jesucristo, y reconocer a su Santo Espíritu, su presencia obrando a nuestro alrededor. Busca a Dios con todas tus fuerzas. ¿Sí? Estoy seguro que lo vas a hallar, pero sobre todo estoy seguro que vas a disfrutar de la presencia de su gloria, de su majestad, de su poder, de sus bendiciones, de su favor. Pero lo más importante, vas a disfrutar del gran, inmenso amor de su majestad. El gran, inmenso y amor que Dios le tiene a todo su pueblo, a sus siervos y a sus hijos. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios les abrace, que Dios les acompañe, que Dios ilumine su sendero y derrame su bendición, su favor y su amor en sus vidas y en las de sus familias. Y nos vemos mañana para continuar con esta semana de lectura devocional número 37, con el único fin de compartir el amor, gracia y misericordia de Dios y de engrandecer el nombre de su majestad. Saludos y bendiciones.